Hola, yo soy Pastor Juan David y hoy vamos a hablar del Viernes Santo. Hoy es el día donde Jesús, pues mucho pasó hoy. Muchas cosas pasaron hoy y quiero revisar un poco lo que pasó hoy, el Viernes Santo. Ah, 6 veces Jesús fue condenado. Él fue a 6 juicios antes del mediodía. 6 grupos de personas condenaron a Jesús a la muerte. Wow, eso es increíble. Entonces, en la noche, ayer, cuando Judas traicionó a Jesús, después él fue a 6 juicios. También lo condenaron a morir. Hoy en la tarde, en la mañana, fue brutalizado, fue pegado y después crucificado. Él murió en la cruz. Y también podemos ver que en Israel en hoy día hay la vía dolorosa, es, el, es el, las estaciones de la cruz. Y ahí puedes ver qué paso, qué camino tomó Jesús y qué hizo Él, y qué pasó con Él en esos lugares. Después tenemos los 7 dichos de la cruz, donde Jesús habló 7 veces de la cruz. Y realmente eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Fue, ponieron la lanza en su lado. Después el cordero fue matado. Y no solamente estoy hablando del cordero Jesús, pero también el cordero en el templo para la Pascua fue matado en hoy día, mismo tiempo que Jesús. Después fue enterrado. Jesús murió y fue enterrado. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, los 7 dichos de Jesús. Y vamos a empezar con el primero. En Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para mí eso es interesante, que Jesús en la cruz estaba entendiendo la locura de las personas. Él estaba diciendo, hey, ellos no saben lo que están haciendo, perdónalos, Señor, perdónalos. Y es interesante que en la ignorancia de esta gente, que ellos pensaron que estaban haciendo algo bueno para matar a Jesús, pero realmente matar a alguien como Jesús era malo. Pero Dios, en su entendimiento, estaba haciendo algo bueno con la ignorancia de los hombres. Y realmente así es nuestro Dios. Él siempre está haciendo algo bueno con nuestra ignorancia. Muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo y Dios está arreglando todo. Es increíble nuestro Dios. Después dice en Lucas 23:43, entonces Él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra vez Jesús perdonando a personas, dando perdón, dando salvación. Aquí podemos ver la gracia de Jesús también. Él perdonó a un hombre condenado a morir con él, pero este hombre era realmente un ladrón. Y Dios perdona, Jesús perdona y Jesús es Dios. Y después da gracia a ese hombre. Eso también nos da la esperanza que no hay que hacer obras para salvación. Es la dádiva de Dios. Es un regalo de Dios. Ese hombre no tuvo chance de obrar nada, no tuvo chance de bautizarse, hacer obras. Fue perdonado por fe. Y eso es increíble. Después, en Juan 19 dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo al quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Increíble que Jesús estaba cuidando a su familia aunque estaba en la cruz. Él estaba, el lado humano era amor. Y ahí podemos ver los dos lados de Jesús, divino, perdonando, y humano, cuidando. Es increíble. Bueno, regresamos. Después Jesús exclamó en gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. Eso es, Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Y muchos hablan en ese momento de el sufrimiento de Jesús, que él estaba sintiendo el peso del pecado en su cuerpo. Todos nuestros pecados ahí estaban. Él estaba sintiendo y pagando el precio por nuestros pecados en la cruz. Increíble ese momento, estar separado del Padre por primera vez en toda la historia. El Hijo separado de su Padre. Wow. Y después él dijo algo interesante. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Que él tenía sed en su separación, en su tristeza, en su ser solitario. Sentía sed. Y le dieron un vinagre, un vino de vinagre, era muy agrio, muy feo. Y después en Juan 19:13 dice, entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. E inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Esa palabra consumado es, en el griego es tetelestai. Es una palabra que habla de un pago siendo, un precio siendo pagado. Se usaban eso para los que estaban en la cárcel, por decir que tenía el precio de pagar 2 años en la cárcel. Cuando esa persona ya pagó su tiempo, ponían en el papel consumado es o tetelestai, que ya está pagado. Él pagó sus 2 años y ya está pagado. Y realmente en la cruz Jesús estaba diciendo, ya pagado está. Ya está pagado, los pecados están perdonados. Yo morí en la cruz, estoy muriendo en la cruz. Y Él estaba pagando el precio de nuestros pecados en la cruz. Y Él murió y Él nos dio vida con Él por esa realidad. Después dice en Lucas 23, y Jesús clamando a gran voz, dije, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús murió en la cruz. Él dio su vida por nuestros pecados. Él es nuestro Salvador. Y realmente este tiempo era un tiempo muy oscuro para Él, porque estaba siendo separado del Padre por primera vez. Y pagando la deuda, el precio de nuestros pecados. Increíble el sufrimiento de Jesús. Pero piénsalo, era un día más oscuro, pero era el día más brillante, la luz más brillante. Porque Cristo murió en la cruz. Era oscuro porque, claro, es difícil alguien morir en la cruz. Es difícil ver a alguien perder su vida. Es difícil crucifixión. Es difícil que Él estaba siendo separado del Padre. Es oscuro porque los discípulos perdieron toda esperanza en ese momento. Ya no, esto no es el Mesías. Este hombre murió en la cruz, no es el Cristo, no es el Mesías, no es el ungido. Y Él no va a darnos libertad contra Roma, no vamos a tener el poder. Los discípulos ahuitados, tristes. Jesús, claro, muerto. Entonces no hay mucha luz, no hay mucha luz en este momento. Es el día más oscuro. Yo creo los líderes religiosos felices, ¿ok? Porque ya el enemigo ya está muerto. Pero quiero decir algo. Muchos dicen, hey, los judíos mataron a Jesús. Y ellos eran la causa, la razón, parte de la razón que Él murió. Pero Jesús mismo dijo que yo doy mi vida y yo lo levanto. Y cuando me preguntan, hey, ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos? Yo digo, no, los judíos no mataron. Aunque fueron usados por Dios y en su providencia, en la ignorancia de ellos. Claro, Dios usa todo. Pero yo maté a Jesús, porque Él fue a la cruz
por mis pecados y Él murió por mis pecados. Entonces, el que mató a Jesús era yo. Entonces, este día más oscuro se cambió al día más, la luz más brillante, porque todos creyentes después de este evento, cada persona que acepta a Jesús, que cree en la cruz de Jesús donde Él murió y su resurrección, la Biblia dice reciben perdón de pecados. La esperanza que tenemos en nuestra salvación es en la locura de Dios matando a Jesús en la cruz. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Este cruz, este día más oscuro, es el día de nuestra salvación. Y después, Él murió, fue sepultado, y eso es los momentos de silencio, y ahí vamos a hablar de eso mañana. Que Dios le bendiga este Viernes Santo.